primera parte. En el siguiente vídeo seguiremos el siguiente índice. Evolución de Al-Ándalus. La conquista. Los musulmanes llegan a la península en el año 711, alentados por la Guerra Santa producida por la expansión del cristianismo por toda Europa. Por otra parte, otra de las causas de la llegada de los musulmanes a la península fue las crisis internas en el reino visigodo por la obtención del poder, por un lado por los descendientes del anterior rey Witiza y por otro lado por don Rodrigo, que conseguiría coronarse como último rey visigodo. Los musulmanes realizaron incursiones también en el norte de la península, pero fueron derrotados en la batalla de Covadonga. La conquista musulmana por toda Europa terminará en el año 732 por el ejército franco en las proximidades de Poitiers. Fases de la conquista. La primera fase de la conquista constaría de la batalla de Guadalete, en la que los musulmanes, dirigidos por el lugarteniente Tarik, consiguieron derrotar al último rey visigodo, don Rodrigo. En la segunda fase de la conquista, el ejército musulmán prosiguió alentado por la victoria en la batalla de Guadalete con la conquista de la península hacia el centro peninsular. Por último, en la tercera fase de la conquista, los ejércitos musulmanes continuaron su expansión hacia Zaragoza, hasta llegar a las zonas montañosas cantábricas y pirenaicas, donde encontraron la oposición por parte de los reinos cristianos que resistirían la conquista musulmana en el norte peninsular. Características de la conquista. La conquista se caracteriza por ser una conquista rápida, debido a que no duró más de 3 años, pues apenas se encontraba en resistencia. Otra de las características fue el engrosamiento de las filas del ejército musulmán. Además, los musulmanes tenían fuertes estructuras tribales que posteriormente desembocarían en periodos de crisis y luchas internas dentro del Al-Ándalus. Otra de las características de la conquista musulmana fue las capitulaciones y rendimientos acordados entre los dirigentes visigodos y los conquistadores musulmanes, para así evitar violencia. Etapas políticas de Al-Ándalus. El Emirato dependiente. Tras la invasión musulmana, la mayor parte de la península ibérica se convirtió en una nueva provincia del califato islámico. Al-Ándalus, al frente de este territorio, se colocó a un emir o gobernador, que actuaba como delegado del califa musulmán por entonces perteneciente a la dinastía omeya, con capital en la ciudad de Damasco. A mediados del siglo VIII tuvo lugar un hecho clave. La dinastía omeya fue víctima de la revolución abasí, familia que se adueñó con el califato. Un miembro de la familia derrotada logró escapar refugiándose en Al-Ándalus, donde gracias a los apoyos que encontró se proclamó emir. Se trataba de Abderramán I, con quien comenzaba en Al-Ándalus el periodo conocido como Emirato Independiente, debido a que acabó con la dependencia política de los abasíes, que habían establecido su sede en la ciudad de Bagdad. Al-Ándalus siguió reconociendo al califa abasí como líder espiritual del mundo musulmán. Abderramán I fijó su capital en la ciudad de Córdoba e inició las tareas de reconstrucción de un nuevo estado independiente en Al-Ándalus.
Para ello necesitaba fundamentalmente tres cosas: unos ingresos económicos y sofocar las posibles revueltas de sus enemigos. El desafío del poder central de Córdoba fue una constante en las grandes familias nobles musulmanes sentadas en diversas regiones del Andalus. Por último, la última etapa política más relevante del Andalus fue el califato. Un importante paso en el fortalecimiento del Andalus se dio en el año 929, cuando el emir Abd-ar-Rahmán III decidió proclamarse califa, cargo en el que confluían poder político y religioso. El califa residía en el Alcázar de Córdoba, situado junto a la Gran Mezquita. Unos años después de su autoproclamación, Abd-ar-Rahmán III ordenó construir al oeste de la capital la impresionante ciudad-palacio de Medina Zara, convertida en residencia califal y centro del poder político del Andalus.